Buenos días. Este es nuestra exposición y nuestro grupo está integrado por Isaac Colón, Eliseo Sierra Sena, Aricia Ferrera, Carolina Virginia García, su servidora, quien le habla. Nosotros le vamos a hablar de los temas. Nuestro tema fue clase genérica e interfaces, colecciones y listas. Yo voy a empezar diciéndole, por ejemplo, qué es una clase. Una clase es una plantilla que nos servirá para crear objetos de formas ya predefinidas. O sea, aquí le vamos a hablar sobre lo que es un carro, ¿verdad? Le vamos a hablar del formato del carro y le vamos a hablar sobre los métodos y los atributos del carro. Clases genéricas. Una clase genérica toma parámetros de tipos. Se llama una clase genérica. Si está utilizando una clase genérica, puede generar una clase construida a partir de ella, proporcionando un argumento de tipo para cada uno de estos parámetros. Luego puede declarar una variable de tipo de clase construida y puede crear una instancia de la clase construida y asignarla a esa variable. Ejemplo de cómo crear una clase genérica. Aquí está el ejemplo: public class, some class of T. Se supone que aquí estamos declarando que la clase genérica es la T. Seguimos con public sub do something new aspect din text aspect. Dice que inserta el código que procesa un ítem de datos tipo T. O sea, para hacer una clase genérica no tiene que ser necesario con la letra T. Nosotros podemos poner como genérico cualquier tipo de letra, porque como ustedes podrán ver, lo que es genérico, lo genérico nos ayuda a ahorrar códigos para utilizar métodos con distintos tipos, principalmente en la clase. Veremos que los genéricos se utilizan para métodos que son colecciones, es decir, que se encarguen de organizar valores dentro de este mismo. Ventajas de los tipos de genéricos. Un tipo genérico sirve como base para declarar varios elementos de programación diferentes, cada uno de los cuales opera en un tipo de datos específico. Mírenlo acá: tipo de seguridad, actuación, código de consolidación, reutilización de código, soporte ID, algoritmo genérico. Y aquí están los códigos genéricos, que T. Entonces, cuando dice de reutilización de código, nos referimos a que cuando son genéricos es mucho más fácil, porque así nos ahorra utilizar muchos códigos. También dicen que los genéricos se utilizan en clase para clases que tienen la finalidad de organizar objetos y principalmente se encargan de mover tipos de un lugar a otro. Hasta aquí es mi participación. Hola compañeros, es Aricia quien le habla. Esta es mi parte de la exposición, la interfaces, y le estaré hablando brevemente de ella. La interfase define las propiedades, métodos y eventos que las clases pueden implementar. Las interfaces le permiten definir características como pequeños grupos de propiedades, métodos, eventos
estrechamente relacionados. Esto reduce los problemas de una compatibilidad porque puede desarrollar implementaciones mejoradas para su interfaz sin poner en peligro el código existente. Puede agregar nueva función en cualquier momento, desarrollando interfaces, implementaciones adicionales. Declaraciones de interfaz. Las definiciones de interfaz están incluidas en las declaraciones interfaz y en interfaz. Después de la declaración interfaz, puede agregar una relación opcional inherit que enumera una o más interfaces heredadas. Las declaraciones inherit deben preceder a todas las demás declaraciones en la declaración, excepto los comentarios. Los estados restantes en las definiciones de la interfaz deben ser declaraciones event, source, function, property, interfaz, class, estructura y enum. Ejemplo. En el siguiente código define una interfaz con una función, una propiedad y un evento. Este es el ejemplo, como lo ven acá, que muestra el código de una interfaz. Implementaciones de interfaz. La palabra reservada de Visual Basic Implement se usa de manera de las dos maneras, perdón. La declaración implement significa que una clase o estructura implementa una interfaz. La palabra clave implement significa que un miembro de clase o miembro de estructura implementa un miembro interfaz específico. Podemos ver el ejemplo. Y si quieren una declaración más amplia, desarrollada, ustedes le dicen al profesor que le explique otro un poco más declarada, porque estos vienen a ser como el proyecto de implementación. Viene siendo class, implement, interfaz, sub 1 y var, y así, y as styling, y así sucesivamente. Buenas, mi nombre es Eliseo Sierra y yo les voy a hablar sobre las colecciones. Las colecciones proporcionan una forma más flexible de trabajar con grupos de objetos a diferencia de las matrices. El grupo de objetos con los que trabaja puede crecer y reducirse dinámicamente a medida que cambian las necesidades de la aplicación. Para algunas colecciones puede asignar una clave a cualquier objeto que coloque en la colección para que pueda recuperar rápidamente el objeto utilizando la clave. Una colección es una clase, por lo que debe declarar una instancia de la clase antes de poder agregar elementos a esa colección. Si su colección contiene elementos de un solo tipo de datos, puede usar una de las clases en el espacio de nombres System Collections Generic. El espacio de nombres System Collections Generic contiene interfaces y clases que definen colecciones genéricas, que permiten a los usuarios crear colecciones fuertemente tipadas que proporcionan una mejor seguridad y rendimiento de tipo que las colecciones no genéricas fuertemente tipadas. Una colección genérica impone la seguridad de tipo para que no se le pueda agregar ningún otro tipo de datos. Cuando recupera un elemento de una colección genérica, no tiene que determinar su tipo de datos o convertirlo. Usando una colección simple. El ejemplo a continuación usa la clase genérica lista T, que le permite trabajar con una lista de objetos fuertemente tipadas. El siguiente ejemplo crea una lista de cadenas y luego itera a través de las cadenas usando una instrucción for each en next. Como vemos, se crea ahí una lista de cadenas, una lista de string y luego se itera la lista.
Si los contenidos de una colección se conocen de antemano, puede usar un inicializador de colección para inicializar la colección. Los tipos de colecciones. .NET Framework proporciona muchas colecciones comunes. Cada tipo de colección está diseñada para un propósito en específico. Algunas de las clases de colección comunes se describen en esta sección. Está el System Collection Generic, que puede crear una colección genérica utilizando una de las clases en el espacio de nombre System Collection Generic. Una colección genérica es útil cuando cada elemento de la colección tiene el mismo tipo de datos. Una colección genérica impone una escritura fuerte a permitir que solo se agregue el tipo de datos deseado. Está el System Collection Concurrent, que aquí en .NET Framework 4 o posterior, las colecciones en el espacio de nombre System Collection Concurrent proporcionan operaciones eficientes y seguras para subprocesos para acceder a elementos de colección desde múltiples subprocesos. Las clases en el espacio de nombre System Collections Concurrent se deben usar en lugar de los tipos correspondientes en los espacios de nombre System Collection Generic y System Collections, cada vez que varios subprocesos acceden a la colección simultáneamente. Está también la clase System Collections. Las clases en el espacio de nombre System Collection no almacenan elementos como objetos específicamente escritos, sino como objetos tipo Object. Siempre que sea posible, debe usar las colecciones genéricas en el espacio de nombre System Collection Generic o el espacio de nombre System Collection Concurrent en lugar de los tipos heredados en el espacio de nombre System Collections. También está la clase Collection de Visual Basic. Se puede usar la clase Collection de Visual Basic para acceder a un elemento de colección utilizando un índice numérico o una clave string. Puede agregar elementos a un objeto de colección con o sin especificar una clave. Si agrega un elemento sin una clave, debe usar su índice numérico para acceder a él. La clase Collection de Visual Basic almacena todos sus elementos como tipo Object, por lo que puede agregar un elemento de cualquier tipo de datos. No hay protección contra la adición de tipos de datos inapropiados. Esta tabla pertenece al System Collection Generic, donde se encuentra el diccionario, que representa una colección de pares clave o valor que se organizan en función de la clave. La lista T, que representa una lista de objetos a los que se puede acceder por índice. Esta proporciona métodos para buscar, ordenar y modificar las listas. Está la cola, que representa una colección de objetos primero en entrar, primero en salir, o FIFO, que es first in en las out. Primero en entrar y primero en salir. Está el sorted list, que representa una colección de pares clave o valor que se ordenan por clave en función de la implementación asociada de iCompareT. Y está la pila, que representa una colección de objetos last in o first out, que son los últimos en entrar y primeros en salir. Esta tabla es de System Collection, que tenemos una lista de arreglos o un array que representa una matriz de objetos cuyo tamaño se incrementa dinámicamente según sea necesario. Está la tabla de picadillo, que representa una colección de pares clave o valor que se organizan en función del código hash de la clave. Está la cola, que representa una colección de objetos primero en entrar, primero en salir, como les había dicho. Y apilar o las pilas, que representa la colección de objetos last in and first out, o LIFO. Muchas gracias, hasta aquí mi parte de la exposición. Los dejo con mi compañero. Buenas, ya a mí me toca el último tema, que trata sobre las listas. Las listas no son arreglos, o sea, no son arrays. Aunque ambos representan secuencias de elementos de un tipo, sabemos que los arreglos tienen una longitud fija, que de hecho hay que asignársela cuando se declara el arreglo, pero las listas no. Es decir, las listas son flexibles y permiten cambio de implementación, y como sabemos, las listas pueden ser incrementales, de manera que uno no le asigna una cantidad específica, sino que puede ser una cantidad abierta. En una lista enlazada, cada elemento apunta al siguiente, excepto el último, que no tiene sucesor, o sea, no tiene un siguiente. Y el valor del enlace es nulo. Por ello, los elementos son registros que contienen el dato a almacenar. O sea, cada elemento de una lista son sus registros. O sea, los datos de una persona,
Cada dato de esa persona es un registro, son elementos que pertenecen a esa lista. Y los elementos de una lista suelen recibir también el nombre de nodos de la lista. El tipo de lista ofrece muchos métodos útiles, como por ejemplo, se pueden agregar elementos, se cuentan los elementos, se pueden ubicar elementos con index of o find, que indexar, o sea, un índice o con encontrar, y también con una sintaxis especial inicializamos la lista. O sea, tenemos aquí unas declaraciones de cómo crear una lista vacía de cadenas, por ejemplo, dim list, se declara con dim, list as new list, porque es una lista. List es el nombre que se le agregó, puede ser cualquier otro nombre. As a new list es la declaración de la lista, of string, que es el tipo de datos, en este caso que se vaya a utilizar. Crear una lista nueva, la segunda forma, crear una lista nueva de cadena y rellenar con algunos datos, también se puede. Como lo mismo de arriba, ¿no? Dim list, as a new list, of string, new string, y declarar y agregarle dato string a esa lista creada. Son algunos comandos sencillos, solo de inicio, pero en realidad sabemos que el trabajo es mucho más por abajo. Tenemos algunos tipos de lista, como por ejemplo están las listas simples, que las listas simples no son más que son las que se definen como un conjunto de nodos, de uno detrás del otro, del cual siempre se puede conocer al nodo inicial y al final. Por eso son simples, de cada nodo de la lista. Se conoce un contenido, que es la información que almacena dentro, que puede ser también de cualquier tipo de dato, un sucesor único, excepto el último nodo de la lista, que como estábamos hablando ahorita. Tenemos las listas ordenadas. Por ejemplo, las listas ordenadas son las que la posición de cada nodo viene determinada por el valor de uno o más campos obligatorios de información del nodo denominado clave. No se permite tener dos nodos con la misma clave. Como entendemos lo que ya hemos dado base de datos, por ejemplo, la clave primaria, que no pueden haber dos claves primarias dentro de una tabla. Tiene que haber solo una, las otras son secundarias, clave foránea, y así, pero principal solamente una. Estos son ya listas ordenadas, pues tú tienes una forma de organizarla por esa lista, o sea, ya automáticamente se van organizando, sea por el número, sea por los datos organizados que son irrepetibles, y así por el estilo. Tenemos el tipo de pilas, el tipo de listas pilas, que es una colección ordenada de elementos homogéneos, en la que solo se pueden añadir y eliminar elementos por el principio de la misma cabecera, siguiendo la filosofía LIFO, que es el último en entrar, primero en salir. Es una colección, esas son las pilas, que son colecciones ordenadas de elementos homogéneos, o sea, iguales, en la que solamente se puede añadir y eliminar elementos por el principio o por la misma cabecera, o sea, siempre por el mismo lado. Tenemos los tipos de listas cola, que es colección ordenada de elementos homogéneos, en la que solo se puede añadir elementos por el final y se eliminan por el principio, o sea, de frente, siguiendo la filosofía FIFO. Esto más o menos se parece a lo que es bueno, hemos dado contabilidad, el asunto del sistema de inventario, que en este caso, primero en entrar, primero en salir, o en el caso de las pilas es que el último que entra es el primero que sale. También tenemos la lista doblemente enlazada, que es otro tipo de listas, o LDE, no IDE, sino LDE. Estas son aquellas que presentan una relación lineal en ambos sentidos, un enlace a predecesor y antecesor en cada nodo. Su recorrido puede ser en ambos sentidos y puede ser simple o ordenado. O sea que la lista doblemente enlazada, tanto puede ser una de la otra y tanto tiene una relación con la anterior como con la que le sigue. Pasamos ahora a las propiedades, funciones y comandos que más se utilizan en una lista. En este caso,
son bastantes. No vamos a hablar de todos de una así como, qué sé yo, pero hay muchos también muy conocidos por nosotros, como es el for each y for, que son bucles que se utilizan